Hola, bienvenidas al programa Marcas y Medios al Aire. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Qué bueno que nos acompañan. Como siempre vamos a dar un poquito de la introducción de qué se trata el programa. Este programa surge para que representantes de empresas, marcas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaban para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? Trata de invitar a representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el detrás de, es el saber y conocer día a día cuál es la labor de cada uno de nuestros invitados. Vámonos a unas menciones y les presentamos a nuestro invitado el día de hoy. Él es Roberto Beltrán Tornel. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de compartir un poco la experiencia de los pasos y los caminos que nos ha llevado la mercadotecnia hasta ahora. Oye, Roberto, platícale a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Roberto Beltrán? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Qué actividades tiene, independientemente de la parte profesional y laboral? Bueno, Roberto Beltrán es mercadólogo de profesión, apasionado por el marketing. Me encanta todo lo que tiene que ver con esta carrera, todo lo que tiene que ver con la parte estratégica, eso me encanta. En los fines de semana, bueno, soy casado, tengo 2 hijos, trato de pasar un tiempo con ellos. Como todos, tengo ciertas actividades que hacer de manera regular. Tengo actividades que hacer en la iglesia, por ejemplo, los días domingos, etcétera, etcétera. Me gusta jugar básquetbol con mis hijos, me gusta entrenarlos, me gusta darles tips y pues ver películas, a veces salir, dependiendo de la agenda familiar, ¿no? Muy bien, Roberto. Vamos a regresarnos en el tiempo para que le platiques a la gente un poquito qué hacías en otros lugares, antes de empezar a platicar de lleno de Clínica Cerebro. En el año del 2000 al 2010 trabajaste de jefatura de mercadotecnia en Maxigas Natural. Platícanos qué responsabilidades tenías ahí. Bueno, Maxigas Natural es una empresa que distribuye gas por medio de redes subterráneas. El trabajo con la jefatura de mercadotecnia era principalmente enfocada a la parte de investigación de mercados, el desarrollo de reportes de ventas. En 10 años la verdad es que es como que complicado de resumirlo todo, pero bueno, tratando de abordar desde el inicio. Yo empecé trabajando como promotor en un centro comercial. Estaba en un stand y le platicaba a la gente acerca de los beneficios que tenía el gas natural en contra de la competencia que es el gas LP, como lo conocemos en tanques o en cilindros. La gente se asusta un poco acerca del gas por medio de una red subterránea cuando realmente tiene muchísimo tiempo que se ha utilizado en México y es bastante seguro, incluso es más seguro que tener un tanque o un cilindro en casa. Y la labor principal que hice durante todo este tiempo eran todas las investigaciones de mercado para identificar el potencial que se podía generar para conectar nuevos clientes, tanto en el mercado residencial, comercial e industrial. Y esto requería como de un manejo particular de mapas. Yo les recomendaría a todos los mercadólogos que tengan que ver con la parte estratégica, con la parte de investigación de mercados, que aprendan a interpretar y a leer y a usar los mapas, porque la verdad es que son muy útiles. En este caso se definían ciertos clústeres de consumo de gas y a partir de eso se hacían evaluaciones para determinar el crecimiento y el desarrollo que iba a tener la red. Dentro de la misma investigación, ya no tanto para medir el potencial, sino para medir la satisfacción, cada año me correspondía hacer una evaluación de la satisfacción de los clientes. Diseñábamos un cuestionario, tomábamos una muestra, definíamos ciertas zonas donde lo íbamos a manejar y eso se hacía tanto para los clientes del Estado de México como para los clientes de Puebla, de Tlaxcala, de Matamoros, de Reynosa. En algún momento hubo una fusión. Sabemos que las marcas y las empresas siempre tienen que estar como muy enfocadas al tema de la globalización y en este caso hubo una fusión entre 2 empresas, Maxigas Natural y Tractebel. Se fusionaron a nivel mundial y por lo tanto todas sus filiales o todas sus representaciones en distintas partes se fusionaron también y eso fue lo que nos ocasionó hacer un proyecto de rebranding para la parte de la empresa Tractebel. Como tal, Tractebel no te comunica que se dedica al gas natural y Maxigas Natural sí. Entonces lo que hicimos fue
hacer un proceso de rebranding en las zonas geográficas de Querétaro, de Tampico y de Guadalajara, para que entonces comunicáramos como una sola marca todo lo que se hacía vinculado al gas natural desde el punto de vista de la licitación que nos correspondía. Perfecto. ¿Nos puedes platicar en estos 10 años que estuviste ahí trabajando, cómo se hace un análisis integral de cartera de clientes? Ok, bueno, el análisis de cartera de clientes se hace con base en la información que tiene la empresa del cliente, es decir, teníamos los consumos mensuales del cliente, a esos consumos les asociábamos un nivel socioeconómico dependiendo de la colonia o el fraccionamiento donde estaba. Ahorita voy a hablar más en el tema residencial y después retomamos los otros segmentos. Y hacíamos un análisis, por ejemplo, de estacionalidad. El consumo del gas está muy enfocado o muy marcado conforme a las estaciones del año. No consumes lo mismo en invierno que lo que consumes en verano, entonces eso también de alguna manera implicaba que nosotros teníamos que identificar exactamente los consumos, porque eso repercutía en la compra de gas que se hacía a nuestro principal proveedor, que es Pemex, y para ello necesitábamos como que tener claridad en cómo analizar esto. De herramientas, pues yo diría que utilizamos las herramientas para hacer manejo de bases de datos, tablas dinámicas. También recomiendo que en su desarrollo, más en la parte analítica de información, que se metan mucho a sacarle provecho a las herramientas de Office, porque al final es algo que siempre permite al profesionista como tal explotar al máximo estas herramientas tecnológicas. Entonces ya cuando determinábamos esta cartera, pues definíamos consumos, definíamos precios, definíamos las zonas que más consumían, definíamos las zonas que por ejemplo había más presencia de comercios, como tortillerías, panaderías, que normalmente implican un consumo mayor de gas, y esto al final nos daba la referencia para que en el proceso de desarrollo o de crecimiento de la red, cuando hacíamos el análisis para captar un nuevo fraccionamiento o una nueva unidad habitacional, que también tuviéramos una referencia de cuánto era lo que se tenía previsto que iba a consumir a partir de ese análisis de cartera que hacíamos regularmente. Oye, Roberto, platícale a la gente, en el año 2011 estuviste en desarrollo comercial Mexalit Industrial. ¿Ahí qué hacías? Bueno, en la parte de desarrollo comercial era también muy enfocado a hacer una evaluación de la competencia. Okay. Lo que hacía era un esquema de mystery shopper. Llegaba a una tienda de materiales o casa de construcción, y yo revisaba cuáles eran las marcas que vendían, en qué precios, qué beneficios tenían, qué tipo de materiales gráficos, con qué materiales gráficos vestían las tiendas, etcétera, y hacía un reporte para tratar de identificar lo que la competencia estaba haciendo contra lo que Mexalit y Eureka realizaban para meter este tipo de productos. Entonces el esquema era muy sencillo. Yo llegaba con la camioneta, la gente en las tiendas pensaba que yo iba a comprar, entonces me sacaban toda la lista de precios y me decían, y estas promociones, etcétera. Entonces era un poco también como que la estrategia al final era como presentarme como arquitecto, ingeniero que llegaba a buscar ciertos materiales, y entonces se abrían de capa completamente los vendedores y me decían, bueno, pues le conviene este por tal cosa, este por tal, este producto, este tinaco, es conveniente que usted lo maneje por la vida útil, etcétera, cuando yo realmente en una primera instancia solamente estaba haciendo una evaluación de mercado. Cuando identificaba que era un negocio con un cierto perfil para que comprara o manejara los productos de Mexalit y de Eureka, entonces yo regresaba después ya con un cambio de sombrero diferente. Primero llegaba con un sombrero de investigador y luego con un sombrero de vendedor. Y le decía, bueno, pues yo ya sé que vendes esto y esto y esto a tal precio, y la oferta que yo te doy es esta. Entonces eso también de alguna manera permitía que identificara cuáles eran los mejores puntos de venta para colocar nuestro producto. Muy buenas estrategias, Roberto. Oye, platícale a la gente, ¿qué es el diagnóstico en Mexalit de las 4 P's? Bueno, participación en el mercado. Como conocemos, las 4 P's es plaza, promoción, precio y producto.
Entonces, en ese análisis que yo hacía de identificar a la competencia, lo que hacíamos era, bueno, producto, ¿qué productos del catálogo de la competencia podrían competir contra los productos de mi catálogo? En la parte de precio había ciertos competidores que podían dar por su acaparación del mercado, podían dar precios muy bajos, aunque no daban todo el servicio, por ejemplo. Entonces también hacíamos una valoración de precio para poder hacer estadísticas y comparativos en el momento de hacer la venta. En la parte de la promoción, pues es muy importante saber las promociones que se dan tanto hacia el mercado meta o hacia el consumidor final, como las promociones que otros competidores tienen hacia el punto de venta. Es decir, encontrábamos que había ciertos vendedores que no querían vender otras marcas porque tenían premios y bonificaciones y solamente vendían cierto producto. Había promociones para el punto de venta donde de alguna manera ya teníamos como la referencia de que si vendían cierto volumen, entonces alcanzaban ciertas metas. Entonces al final eso es como lo manejábamos. Pues vamos a unas menciones y regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en el programa Marcas y Medios al Aire. Estamos platicando con Roberto Beltrán Tornel. Roberto, síguenos platicando. En la parte de que nos estabas comentando de las 4 Ps, ¿qué es lo que hacías en la parte de capacitación de ventas? Bueno, desde que estuve trabajando en Maxigas Natural recibimos una capacitación que nos dieron de parte de la casa matriz en Francia. Okay. Vinieron algunas personas de Francia específicamente a capacitar a las áreas de ventas enfocadas hacia la industria. En esa capacitación yo, como parte del equipo de mercadotecnia, tomamos esa capacitación porque al final mercadotecnia es quien hace las herramientas para el que vende. Entonces, al definir los procesos y demás, identificamos una área de oportunidad que teníamos, que era regionalizar y tropicalizar esa capacitación que nos dieron de parte de la casa matriz en Francia para los otros segmentos. Es decir, la tomamos para el mercado industrial, pero al final terminamos convirtiéndola para el mercado residencial y comercial. Entonces, en esa tropicalización y en esa adecuación de la capacitación, a un colega y a mí nos dan la encomienda de desarrollar ese proyecto para capacitar a los vendedores. Lo que se hizo fue capacitar a los vendedores del mercado residencial y comercial en todas las zonas geográficas en las que estuvimos. Entonces, hubo un tiempo donde literalmente estaba de gira artística, capacitando a los vendedores y a la gente que se encargaba de comunicar antes de que se metiera a la red de gas, que comunicaran a los vecinos cómo se iba a llevar a cabo el proyecto, cómo hacer para generar menores molestias, y todo esto con base en esa capacitación. Y la capacitación es muy sencilla, se basa en una premisa que es que vender es resolver un problema. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos, muchas veces decimos, es que vender es satisfacer una necesidad. Pero ¿qué pasa si esa necesidad ya está siendo satisfecha? Por ejemplo, en el caso del gas, utilizaban gas LP y ahora queríamos que utilizaran gas natural por medio de una red. Como tal, la necesidad estaba siendo satisfecha. Lo que teníamos que buscar era resolverle problemas a la gente vinculados con el uso de un cierto producto y que se pudieran dar cuenta que la oferta de gas natural les resolvía esos problemas que normalmente tenemos. ¿Cómo cuáles son? De repente te estás bañando y te quedas sin gas y terminas el baño con agua caliente, estás cocinando el flan y se te queda a la mitad, tienes el problema que te despiertan muy temprano las pipas que el día que tú quieres descansar, o el sábado y domingo que tú te quieres despertar más tarde, entre otras cosas. Entonces, al final, esta capacitación de lo que se trata es identificar cuáles son los problemas que le resolvemos al cliente a partir de nuestra oferta. Qué interesante, Roberto. ¿Me puedes platicar a la gente? También estuviste como gerente de marketing en Nacobre. ¿Qué es y qué responsabilidades tenías ahí? Bueno, el proyecto de Nacobre era bastante interesante. Durante muchos años no hubo como tal un representante de mercadotecnia dentro de la empresa, y al final había todo que hacer, aunque ya se habían hecho esfuerzos
mercadológicos y publicitarios por parte de los responsables de ventas, pero al final no como tal desde una perspectiva estratégica, es decir, no con una plataforma que te da normalmente un diagnóstico, una visión de hacia dónde quieres llevar la marca, etcétera. Entonces lo que yo me encontré en ese proyecto fue mucho por hacer. La marca de alguna manera está muy bien posicionada en México, es la marca que quizás más productos de cobre y sus aleaciones maneja en distintos ámbitos, tanto en el mercado de la construcción como en el mercado industrial, y al final pues había que darle como dirían ahí darle brillo a la marca, de alguna manera. Es como, eso ocurre como en el cobre y todas sus aleaciones, hay que estarlas puliendo para darles brillo. Eso era un poco lo que nosotros buscábamos, y al final lo que empezamos fue hacer una campaña de comunicación que diera a conocer justo las propiedades que el cobre tiene y sus aleaciones, pero sobre todo hacerle notar a la gente que la casa está llena de cobre. Hay tubos de cobre, hay aleaciones, lo utilizas para el agua, lo utilizas para el gas, lo utilizas en la regadera, lo utilizas en el lavamanos, etcétera. Entonces, que de alguna manera confiaran en que el producto sigue teniendo muchas ventajas en relación contra el competidor, que en este caso son todos los plásticos. Entonces, en eso fue en lo que nos enfocamos. Oye, Roberto, y eso que nos estás platicando, ¿cómo le haces, cómo se hace un plan de marketing para el sector industrial y de construcción? Bueno, para el mercado industrial, al final lo que tú estás vendiendo es una materia prima. Esa materia prima la van a transformar en alambre, la van a transformar en barra, la van a transformar en pequeñas piezas. Entonces, el plan de marketing al final tiene que estar enfocado en asegurar que tu producto o que la materia prima que le estás entregando a ese transformador se la vas a entregar en tiempo, con la calidad necesaria, con las especificaciones que tiene que cumplir, porque muchas veces son ciertas especificaciones que a tu cliente le pone otro cliente, porque al final en el mercado industrial puedes estar en distintas partes de la cadena de valor o de la cadena de transformación del producto. Entonces al final lo que tú haces es asegurarte que participas en los eventos donde el cliente va a escuchar tu mensaje. Exposiciones industriales, participas en la especificación de ciertos productos para que los constructores utilicen tu producto en vez de otro. Al final el plan estaba muy enfocado en tener una mejor relación con los clientes, porque eso es algo que en el diagnóstico inicial que se realizó identificamos. Muchos clientes consideraban que al final la marca estaba tan bien posicionada que había ya dejado de lado un poco a sus clientes. Entonces lo que queríamos era acercarnos cada vez más para que ellos se dieran cuenta que Nacobre seguía estando presente con ellos, seguía estando cerca, pero al final de alguna manera es como percepción y realidad, ¿no? Se tenía una percepción de que Nacobre los estaba dejando, cuando realmente Nacobre estaba buscando hacia su interior cada vez crecer más el acercamiento con sus clientes y cada vez más cumplir con las especificaciones que les requerían. Oye, Roberto, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a que nos platiques de el Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica Cerebro. Quiero dar un poquito la introducción. Es la primera clínica en México que consta exclusivamente de dispositivos biónicos y robóticos para la valoración y tratamiento. Es una alternativa totalmente innovadora a través del uso de tecnologías de punta para este tipo de pacientes. Entonces, por favor, Roberto, platícanos qué es lo que haces, qué puesto tienes, qué es el Centro de Rehabilitación Biónica y Robótica, cuáles son tus responsabilidades. Yo diría que Cerebro es un sueño hecho realidad. La clínica es única en Latinoamérica. Tenemos 3 áreas que es justo lo que nos permite diferenciarnos de la competencia. Tenemos un área que se encarga de la neurorehabilitación robótica. Tenemos otra área que es el laboratorio de análisis de movimiento y una tercera que es el laboratorio de desempeño humano. Existe tecnología o estas áreas las tienen aisladas en distintos lugares, pero no las tienen en el mismo lugar. Es una ventaja competitiva que nosotros tenemos. La comunicación que existe entre nuestros especialistas para el abordaje de las características o condiciones clínicas de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces ocurre que, voy a tomar un ejemplo, alguien tiene un accidente automovilístico y lo operó un ortopedista.
ese ortopedista lo opera, traumatólogo, y lo manda a que sea rehabilitado en un cierto lugar. Pero a veces no hay comunicación entre un especialista y el rehabilitador, por ejemplo. Entonces, esa comunicación que no existe no nos asegura que se alcance el éxito en el programa de rehabilitación del paciente. Pero cuando todo lo tienes en el mismo lugar, eso permite que la comunicación entre especialistas, porque están en el mismo sitio y porque es la meta de todos nosotros el que el paciente se rehabilite de la mejor manera, con el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Entonces, eso de alguna manera nos ayuda a que todos los especialistas se involucren en la atención de un caso. Eso desde el punto de vista de atención médica. Okay. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, nos hemos dado cuenta cómo ha migrado la tecnología cada vez más a ocupar espacios más importantes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que un teléfono celular lo íbamos a utilizar para sacar fotografías, para grabar, para hacer... Y ahora ya hasta le podemos hablar al teléfono y es como si le estuviéramos dictando y escribe. Entonces, esa misma tecnología que nosotros hemos utilizado a lo largo de nuestra vida, ahora nosotros la aplicamos en la parte de rehabilitación y en la parte de valoraciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ventajas. Porque aquella persona que pueda hacer uso de la tecnología, pues tiene la ventaja de tener un mejor resultado, de que haya un resultado más rápido. Pongo un ejemplo, un horno convencional, un horno de microondas. ¿Cuánto se tarda algo en un horno convencional? ¿Cuánto se tarda en un horno de microondas? Lo mismo ocurre con la robótica y con la biónica. Podemos generar un mejor resultado en un menor tiempo en la atención de un paciente. Y de las otras áreas que contamos en Cerebro, tenemos el laboratorio de desempeño humano, que es ahora la tecnología aplicada en hacer una valoración exacta de lo que ocurre en mi cuerpo. Entonces yo puedo saber cuánta agua tiene mi cuerpo, cuánta grasa, masa musculoesquelética, masa de grasa, en dónde está distribuido en el cuerpo. Yo puedo saber cuánto es mi consumo exacto de energía, entre otras cosas que yo puedo valorar y que de alguna manera son la base para prescribir un programa de entrenamiento que te puedo mencionar en el siguiente bloque. Muchas gracias. Vamos a unas menciones y regresamos. Pues ya estamos de regreso platicando muy interesante sobre Clínica Cerebro con Roberto. Roberto, platícanos, ¿la neurorehabilitación se utiliza cuando están presentando enfermedades del sistema nervioso central y cuáles otras? Bueno, los principales padecimientos que atendemos en la clínica son todos aquellos que tienen que ver con la reducción de las capacidades motrices de los pacientes. Es decir, por alguna razón pierdes el movimiento. Y esto puede ser ya sea congénito o adquirido. Es decir, el parálisis cerebral infantil, por ejemplo, muchas veces incide en que el paciente no tenga la movilidad como debe de ser hecha. Y existe en la parte física un concepto que se llama compensación. La compensación es cuando una parte de tu cuerpo hace un trabajo que no le corresponde. Es decir, si por alguna razón tienes una pierna más fuerte que la otra, vas a hacer que haga un mayor trabajo. Si la derecha no se mueve igual que la izquierda o es más corta una pierna que la otra, una de las dos va a hacer más trabajo y eso al final se va a convertir en lesiones, en problemas de dolor crónico, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la razón por la cual el paciente está teniendo problemas con su movimiento. Entonces, cuando ya identificamos esas razones, y para eso utilizamos una de las áreas que en México somos pocos los que utilizamos, y no es que los únicos, que es el laboratorio de análisis de movimiento o el laboratorio de biomecánica. En ese laboratorio, por medio de unas cámaras y unos sensores que se le colocan en distintas cadenas musculares al paciente, podemos identificar cuáles son los fundamentos mecánicos que inciden en el movimiento del paciente. Por lo tanto, tenemos más alternativas para hacer una valoración del paciente. Muchas veces sabemos, o lo común que hemos visto en el mercado es hacer valoraciones con radiografías, con resonancias, con ultrasonidos. Pero eso normalmente se hace una valoración en estático, es decir, entras a un lugar, te sacan una placa, pero tú no te estás moviendo. Lo que nosotros hacemos es un análisis de movimiento en movimiento. Entonces, puede el paciente estar caminando y nosotros identificamos qué es lo que está generando que se mueva de esa manera.
Y al final, regresando con la parte de la compensación, nos permite identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene tu cuerpo para que se mueva mejor. Eso tanto en la rehabilitación como en la mejora de desempeño, si es que estamos hablando de un deportista. Ahora, retomando las enfermedades hacia las cuales estamos dirigidos, bueno, ya mencionamos el parálisis cerebral infantil, pero en las condiciones adquiridas está el Parkinson, está la esclerosis múltiple, está el traumatismo craneoencefálico, que normalmente se da en un accidente, está la lesión medular, que también normalmente se da en un accidente, un golpe en la cabeza, una caída, y también atendemos pacientes que tuvieron que por alguna razón perdieron algún miembro inferior o su pierna, ya sea de la rodilla hacia abajo o completamente desde la cadera. Les ayudamos a este tipo de pacientes a que puedan adecuarse mejor a la prótesis que van a utilizar. Entonces, al final, yo siempre lo menciono, cuando tú te pones una prótesis no es como que te estás poniendo un zapato. Te estás poniendo literalmente una nueva pierna, entonces tienes que recordarle a tu cuerpo, recordarle al cerebro que ahí hay algo que está sustituyendo a tu pierna y que la vas a poder utilizar de la misma manera. Entonces, de alguna manera son como que las patologías o las condiciones hacia las que estamos enfocados, desde el punto de vista neurológico. Okay. También atendemos otro tipo de pacientes cuando vienen operados de rodilla, o le llamamos también pacientes ortopédicos. Complementamos nosotros la atención robótica con la terapia física convencional. En este caso es para que el paciente tenga mejores resultados en su rendimiento. Ahora, este tipo de pacientes ortopédicos, la mayor parte de las veces, son personas que se dedican a hacer ejercicio o a hacer alguna actividad deportiva y que por alguna razón tuvieron una lesión particular y requieren de una rehabilitación. Entonces, insisto, en las ventajas competitivas que tiene Cerebro está que el manejo del laboratorio de análisis de movimiento para identificar las razones y cómo podemos mejorar el movimiento, más el tipo de tecnología con la que cuenta Cerebro, más la atención médica y la comunicación entre todas estas partes, es lo que permite que sea tan efectivo el programa terapéutico con el que nosotros contamos. Oye, Roberto, ¿nos puedes decir qué es Exobionics? Bueno, Exobionics es una empresa que desarrolló un exoesqueleto, es una empresa americana. Ellos tienen actualmente colocados a nivel mundial 24 equipos con estas características. Un exoesqueleto nace a partir de la necesidad o el desarrollo que se ha llevado a cabo en Estados Unidos para atender a los pacientes o a su cuerpo militar que regresa de la guerra mermado porque a lo mejor le cortaron una pierna, le cortaron un brazo, no puede moverse como debe de ser, tuvo una bala que quedó en alguna parte de su cuerpo y que le está generando algún conflicto. Entonces sabemos que en Estados Unidos es muy importante toda la industria militar y demás, y se suma en este caso tanto las investigaciones militares más las investigaciones médicas para el desarrollo de un exoesqueleto. De manera muy comercial hemos visto un exoesqueleto muy conocido y muy referenciado por los niños, es Iron Man, por ejemplo. Okay. Entonces esto es muy parecido, digo, no para llegar a esas dimensiones, pero al final es un esqueleto externo. Un esqueleto externo lo que realiza es que le da soporte al cuerpo cuando tu cuerpo no se puede soportar por sí solo. Lo que es muy importante mencionar, al igual que toda la tecnología, al igual que todos los avances, es para un cierto perfil, es decir, no porque tengamos en casa o conocemos a alguien que es cuadrapléjico, significa que con este exoesqueleto ya se va a poder poner de pie y ya va a poder hacer muchas cosas. Al final es un equipo y es un producto terapéutico, es un producto que se utiliza para mejorar y para rehabilitar a un paciente. Y al final tienes que tener una valoración para saber si eres candidato o no para utilizar ese equipo o no, porque no es que tenga una aplicación para todas las personas. Entonces es muy importante que primero pase por una valoración y se identifique si realmente las condiciones del paciente aplican para que haga uso de este equipo o no. Exactamente, es lo que te iba a preguntar. Ese es el traje, ¿no? Sí, el traje pues es justo lo que se le pone al paciente
siempre y cuando tenga ciertas condiciones, como que tenga control de sus brazos. Okay. Si no tiene control de sus brazos, no va a poder utilizar el equipo. ¿Por qué? Porque este equipo se apoya con una especie de bastones o muletas o una andadera, dependiendo del avance que tenga de movimiento el paciente. Si no tiene control de brazos, no va a poder utilizar el exoesqueleto. Y el otro esquema, el otro criterio necesario es que el paciente pueda tener control de tronco. Si no tiene control de tronco, tampoco no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el equipo se maneja, vamos a pensar, si yo quisiera dar un paso con mi pierna izquierda, entonces tengo que recargar mi peso hacia el lado derecho y entonces el sistema responde dando un paso con el lado izquierdo. Si yo quiero recuperar el paso ahora, entonces tengo que cargar mi peso hacia el lado izquierdo. Si yo no tengo este control de manejo de tronco, no voy a poder utilizar el equipo. Ahora, hay ciertas condiciones, el paciente no debe de utilizar anticoagulantes, por ejemplo, porque siempre va a estar sujeto al equipo, entonces el que tenga un anticoagulante va a generar que se le pueden hacer moretones y lesiones en la piel al paciente. No debe de tener convulsiones, por ejemplo, okay. Porque imaginemos, si hemos visto en algún momento a una persona convulsionarse, imagínense si tiene puesto un equipo como estos. No, bueno. Entonces, le va a generar un daño al paciente porque va a tener muchos problemas, pero además le va a generar un daño al equipo que igual y puede... imaginemos que alguien está haciendo un esfuerzo muy grande para atenderse con este tipo de equipos, que estás invirtiendo y que al final vas a generar un problema con el equipo. Entonces, siempre en todo uso de tecnología hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no le vamos a dar un celular a un bebé que lo único que va a hacer es chuparle la pantalla. Claro. Entonces, pasa lo mismo con cualquier tecnología. La tecnología aplica dependiendo del uso y el manejo que se pueda dar de la misma. Oye, Roberto, ¿y qué otros beneficios se pueden ver reflejados? Como en el aparato digestivo, cardiovascular, linfático. Bueno, un paciente que atendemos en cerebro, eso es muy importante, independientemente de si utiliza el exoesqueleto o cualquier otro equipo. Okay. La meta o el fin del uso de la robótica aplicada a la rehabilitación está enfocada en el movimiento. Pero también nos hemos dado cuenta que hay pacientes que tienen una recuperación adicional o que tienen beneficios colaterales al uso de la tecnología. Y esto lo podemos ver en beneficios que tienen que ver con su sistema circulatorio, por ejemplo. El hecho de que tú puedas mover a un paciente aunque el paciente no se pueda mover, te está ayudando a disminuir la presión arterial. ¿Por qué? Porque haces que el cuerpo funcione como debe de funcionar en la normalidad. Entonces, de alguna manera son ciertos beneficios que se pueden considerar. Si quieres, en el otro bloque te cuento de los beneficios adicionales. Me parece perfecto. Pues ya estamos de regreso aquí platicando con Roberto, que nos platicaba fuera del aire cuánto pesa el equipo. Platícanos cuánto pesa el equipo, cuánto cuesta. Bueno, el exoesqueleto es un equipo de alguna manera ligero, tiene un peso de 20 kilos. Realmente no es un peso que se le genere al paciente, porque justo lo que hace es una estructura para que el paciente no tenga que cargar con el equipo, sino que el equipo lo carga. El costo aproximado más o menos es de $200,000, entonces tampoco no es un equipo que tú puedas comprar y tenerlo en la cajuela de tu coche. Es sería hasta arriesgado con los temas de seguridad que vivimos hoy en nuestro país, y por eso mencionaba que es tan importante el hecho de que es un equipo para rehabilitación. Ahora, retomando un poco los otros beneficios que puede tener el uso de este equipo, habíamos mencionado la parte circulatoria, pero también hay beneficios en el sistema linfático. El mismo hecho de que circula mejor tu sangre y tienes movimiento, eso ayuda a que puedas tener una mejor salida de toxinas y de todo aquello que no debe de quedarse en tu cuerpo, y que cuando tú no tienes movimiento, eso se queda en tu cuerpo. Entonces, de alguna manera también hay como que esos beneficios de mejorar el sistema circulatorio, el sistema linfático. Ahora, para el sistema digestivo, el primer beneficio que tenemos para un paciente es ponerlo de pie. Porque cuando ponemos de pie a un paciente, cuando se mueve, entonces eso de alguna manera influye a que tenga una mejor digestión, a que su sistema digestivo funcione mejor y que no tengamos problemas de estreñimiento y algunas cosas inherentes a una persona que todo el tiempo está en cama. Entonces,
También en Cerebro nos gusta como que darle este énfasis a la rehabilitación de pacientes. Tenemos una chica que ella tuvo un evento vascular cerebral o lo que también le llamamos un infarto cerebral, y ella, sus papás, los médicos le dijeron a sus papás, hubiera sido mejor que su hija muriera porque pues va a quedar en estado vegetativo. Y de alguna manera son como que esas cosas que alimentan el espíritu cuando tú ves a un paciente cómo llega a su primera consulta a valorarse y cómo va la evolución de lo que empieza a hacer. Ella llegó en silla de ruedas, no se podía mover, ya había pasado por un proceso de rehabilitación antes, ya había recuperado un poco el habla, ya había recuperado cierto control en su cuerpo, pero ahora lo que queríamos era que recuperara la marcha, que pudiera caminar por sí solita. Entonces, después de a los 2 meses ya estaba caminando con andadera, después a los 4 meses ya estaba caminando con un bastón, ahora camina solamente apoyada de alguna persona, pero lo más importante es esos beneficios adicionales que ella obtuvo con la terapia en Cerebro. En Cerebro, lo que ella obtuvo fue el empezar a mover su cuerpo, el empezar a coordinar los movimientos de la marcha, le permitió también, de alguna manera, quitar la rigidez en el resto de su cuerpo. Y eso le ayudó a hablar mejor, a recuperar mejor el habla. Y entonces su terapeuta de lenguaje nos mandaba a decir, estoy muy contenta con lo que están haciendo con Fer, se nota perfectamente que el que ella tenga esta flexibilidad en el cuerpo y este relajamiento de su cuerpo le está ayudando a que ella avance en su terapia de lenguaje. Entonces, al final, aun cuando nosotros estamos enfocados en la recuperación del movimiento, el paciente tiene otros beneficios asociados con moverse, porque de alguna manera esta máquina increíble que es el cuerpo está diseñada para que esté en movimiento. Oye, Roberto, este dato lo saqué de la información que me mandaron, pero quiero mencionarlo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, existen alrededor de 6 millones de personas que presentan alguna discapacidad, siendo la más frecuente los problemas para caminar o moverse, en el 58%, originados en su mayoría por problemas de nacimiento, presencia de enfermedades y accidentes. ¿Cómo le hace Clínica Cerebro para informar a la gente de lo que tiene la clínica, para atenderse, para rehabilitarse ahí? ¿Es caro? Ok, vamos por partes. Bueno, primero sí hay una población muy importante en México que requiere de un apoyo. Yo creo que cada vez más hay esa cultura para entender que hay personas que tienen necesidades distintas, que hay personas que no se pueden mover como nosotros, y que además hay algo que es muy importante saber, que es a cualquiera le puede pasar, en cualquier momento. Entonces, eso es algo que yo creo que tendríamos que ser muy, muy empáticos en lo que vemos a nuestro alrededor. Si vemos que hay alguien que se está trasladando en una silla de ruedas, lo podemos ayudar. Si vemos que hay una persona con bastón, frena tu auto y permite que cruce la calle, etcétera. ¿Por qué? Porque mañana realmente las situaciones que ocurren a cualquier persona le puede suceder, o quizás ya hoy lo vivimos con algún familiar o con alguna persona cercana. Entonces, sí, de alguna manera se está incrementando estos números. ¿Por qué? Porque el estrés tiene mucho que ver con las cuestiones vasculares, la alimentación, los hábitos, cada vez menos actividad física. Sabemos que en México hay un problema muy grande en obesidad infantil, y eso mañana se va a convertir en otro tipo de enfermedades críticas, crónicas, que tienen que ver con el movimiento. Ahora, ¿cómo hacemos en Cerebro para darnos a conocer? Justo dentro del diagnóstico, para identificar el mejor camino para crecer la comunicación de Cerebro, tiene que ver con saber que este mensaje que hoy, por ejemplo, estamos haciendo llegar por este medio, muchas veces tiene que llegar al paciente, aquel que toma la decisión de ir y de que está buscando una alternativa para mejorar su condición de vida, su calidad de vida. Entonces, tenemos una página web donde pueden identificar y buscar cualquier información que tenga que ver con nuestros servicios, que es www.clinicacerebro.com.mx. Y ahí pueden encontrar información acerca de las distintas patologías que nosotros atendemos, los distintos paquetes que nosotros tenemos para hacer la valoración de un atleta o un deportista, y los servicios en general que brindamos.
Y lo que nosotros estamos haciendo ahora como estrategia es tratar de acercarnos tanto a clubes deportivos, nos estamos acercando a aseguradoras, por ejemplo, para que incluyan dentro de este esquema o catálogo de servicios que también incluyan la terapia robótica, porque al final les va a dar un mejor beneficio a ellos como empresa y al paciente va a tener una recuperación más rápida para poder desarrollarse y moverse como debe de ser. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo como estrategia de comunicación. Ahora, para que un paciente pueda atenderse en cerebro, es muy difícil que hablemos de costos porque al final todas las personas tienen necesidades distintas. Claro. Nos gusta mucho manejar un esquema de personalización, es decir, se personaliza la atención del paciente conforme a sus necesidades y conforme a los equipos que se adecúan al paciente para que tenga y alcance sus metas y sus objetivos de movimiento. Todo proceso empieza con una consulta de valoración. En esa consulta de valoración tenemos 4 especialistas, que son los que filtran el ingreso o no del paciente a la clínica. En este ingreso lo hacemos ya sea por un nutriólogo. Ajá. Tenemos una licenciada en nutrición que se encarga de hacer esa valoración para si alguien quiere cambiar su estilo de vida, bajar de peso, etcétera. La tecnología más los conocimientos de la nutrióloga permiten que podamos tener un esquema de un seguimiento nutricional sustentable, es decir, tenemos una valoración inicial y vamos llevando el seguimiento como cualquier proceso de nutrición. También podemos captar pacientes por medio del especialista en medicina deportiva, que es quien analiza a los deportistas, aquellas personas que llegan con alguna lesión particular, etcétera, etcétera. Tenemos un médico rehabilitador, que es el que prescribe todos los equipos robóticos y todo lo que tiene que ver con los pacientes neurológicos. Y también tenemos un doctor en biomecánica, que es el que maneja el laboratorio de análisis de movimiento. Entonces, con estos 4 especialistas, alguna de estas entradas es la que va a permitir que el paciente se atienda con nosotros y ya dependiendo de lo que se identifica, es el programa de rehabilitación o de actividad física que se le va a prescribir a cada uno. Oye, Roberto, aparte de la rehabilitación que hacen con ustedes, ¿cómo se logra? ¿Cómo se complementa a través de una terapia física? O sea, Clínica Cerebro, ¿cuál es su meta? ¿Reemplazar a un terapeuta físico? No, por supuesto que no. Tenemos un criterio de calidad en cerebro. Okay. 1 hora de tratamiento de un paciente con un equipo robótico es 1 hora asignada a un solo terapeuta. Es decir, en este caso, para que la terapia robótica funcione, es indispensable que haya una persona que controla el equipo que va a utilizar el paciente, pero sobre todo que está monitoreando que el paciente tenga la ejecución de ese programa o ese movimiento o esa terapia sea con la mayor calidad posible. Y eso lo logramos a través de sensores que a los que está expuesto el paciente, conectado el paciente, que nos permiten saber con cuánta calidad está llevando a cabo el movimiento el paciente. Entonces, yo te puedo comunicar en tiempo real y decirte, tienes que corregir porque no estás dando tu máximo de movimiento o no estás aplicando toda la fuerza o no estás poniendo atención en el proceso. Entonces, cuando ya yo tengo esa identificación en tiempo real, eso va a hacer que sea más efectiva la terapia. Si, por ejemplo, préstame tu mano. Si un médico te manda a una terapia física y tienes que ir todos los días a que hagan este mismo movimiento, 20 días después te va a revisar el especialista y ¿cómo sabes si realmente se hizo el movimiento como tenía que haber sido hecho? Ya lo puedes hacer solito, ¿no? No, a lo mejor ya lo puedes hacer solo, pero al final la calidad de este movimiento siempre va a ser distinta cuando hay una persona que te lo está aplicando. Cuando es el robot permite que el movimiento sea preciso, con la misma calidad y con la misma intensidad. Eso es lo que da mejores beneficios y resultados en la terapia robótica. Lo que sí queremos es que haya más terapeutas físicos que conozcan de la tecnología, el uso y el aprovechamiento de la tecnología, porque al final realmente no lo sustituye. Nosotros mismos tenemos terapeutas físicos que dan esa terapia que le llamamos complementaria, es decir, aquello que el robot no puede hacer por el paciente, lo tiene que hacer una persona. Entonces, la suma de las dos
las dos visiones de la rehabilitación o de las dos realidades de la rehabilitación es lo que nos permite dar los resultados que damos en cerebro. Perfecto, Roberto. Vamos a una mención y seguimos platicando. Vamos a regresar platicando aquí con Roberto. Roberto, ¿nos puedes platicar, bueno, 2 preguntas más antes de terminar el programa y presentar a Samantha Macías de MyGlam? ¿Cómo es esta parte con que combinan terapia robótica con ambientes de realidad virtual y con qué objetivo? Como lo mencionaba antes, esa retroalimentación que nos permite saber con cuánta calidad está desarrollando el paciente su terapia, se da por medio de ese biofeedback o esa realidad aumentada que, mezclada con actividades lúdicas o videojuegos, permite que el paciente esté entretenido todo el tiempo. Entonces eso, además de que nos permite monitorear el avance que tiene el paciente con la calidad con la que desarrolla su rehabilitación, nos permite también que el paciente esté entretenido, pero sobre todo motivado a hacer cada vez mejor la terapia que tiene que realizar. Porque si tú tienes, por ejemplo, un videojuego donde tienes que pasar manzanas de una canasta de un lado al otro, tú hoy pudiste pasar 20 manzanas, mañana vas a querer pasar 25. Entonces eso de alguna manera te va a estimular a que cada vez hagas mejor el movimiento y a que tú tengas un récord de tu avance y puedes ver, bueno, la primera vez que estuve en este equipo con este juego solamente pude pasar 3 manzanas y hoy ya puedo pasar 30. ¿Por qué? Porque ha mejorado la velocidad, la fuerza, mi movimiento, la coordinación, etc. Entonces eso es lo que nos ayuda en cuanto a las actividades lúdicas y la realidad virtual al proceso de rehabilitación del paciente. Oye, y Roberto, platícanos qué hacen para los deportistas en Clínica Cerebro. Bueno, es muy importante que cualquier persona pueda hacer deporte. Nuestro cuerpo está estructurado para hacer deporte. Entonces, es importante que muchas veces pasa que hay gente que va al gimnasio, hace bicicleta, nada y siempre terminan diciendo, el deporte no es para mí, yo no estoy hecho para el deporte. Cuando realmente todos deberíamos hacer un deporte porque así es como debe de funcionar nuestro cuerpo. Lo que quizás esté ocurriendo es que tenemos pie plano, problemas con las rodillas, con la cadera, etc. Entonces, en cerebro tenemos la capacidad de identificar qué es lo que está actuando a favor o en contra de tu movimiento en cualquiera de los deportes que tú realices. Cuando nosotros lo identificamos, por ejemplo, muchas veces vas con el doctor te dice estás alto en colesterol, en triglicéridos, tienes que hacer 30 minutos de ejercicio al día. Pero si nunca has hecho ejercicio, pues tú vas a decir, bueno, pues voy a correr. Empiezas a correr 1 semana, 2 semanas, ya te duele la pierna, la rodilla, el muslo, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no sabías que tienes una pierna más corta que la otra, que tienes pie plano, etcétera. Entonces, cuando tú ya identificas esto, lo único que tienes que hacer es aplicar ya sea una plantilla o algún esquema de estiramiento previo a la actividad deportiva, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que todas las personas hagan deporte. Entonces tenemos la mejor tecnología en México para poder hacer este tipo de valoraciones, desde una persona que va empezando con el deporte hasta atletas de alto rendimiento. Actualmente estamos atendiendo a algunos atletas que van a representar a México en los Juegos Olímpicos o en distintas competiciones internacionales, que ellos mismos son conscientes que nunca habían visto o no habían estado cerca de una tecnología como la que tenemos en cerebro. Entonces, nuestra capacidad nos permite atender desde una persona que está empezando, que pueden ser niños, o una persona que ya tiene 40, 50 años que quiera hacer deporte, hasta atletas de alto rendimiento que no salen del gimnasio o de la actividad física que realicen. Entonces, como tal, realmente el laboratorio de desempeño humano en cerebro aplica para cualquier persona. Oye, Roberto, se nos acabó el tiempo, pero ¿nos puedes decir dónde se encuentran ubicados, teléfonos, redes sociales para que la gente se pueda comunicar con ustedes? Sí, bueno, en redes sociales nos pueden ubicar como Clínica Cerebro. Estamos en la Colonia del Valle, en la calle California 211 y estamos en la página web que es www.clinicacerebro.com.mx. Ahí nos pueden escribir un correo con sus inquietudes y mandarnos información si es que escucharon de alguien o saben de algún paciente que a lo mejor podría rehabilitarse con nosotros, o algún deportista, o ustedes mismos solamente quieren empezar y conocer un poco mejor su cuerpo. Estamos a sus órdenes.
Oye, pues Roberto, te agradezco muchísimo tu participación aquí en el programa Marcas y Medios al Aire. Muchas gracias a ti. Vámonos con Samantha Macías de Maiglam. ¿Qué nos vas a platicar, Samantha? ¿Cómo estás, Ari? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es estilos. Y es un tema muy interesante porque todos vamos a darnos cuenta pues de qué tipo de estilo podemos ser. Existen 7 tipos de estilos básicos. Dentro de los estilos básicos pues vamos a ir mencionando cada uno de ellos y seguramente nos vamos a encontrar dentro de un estilo o vamos a decir, yo creo que yo puedo ser ese o a lo mejor y tengo una combinación entre el primero y el último, no sé, vamos a platicarlo. El primer estilo con el que empezamos es el estilo natural. El estilo natural es un estilo que comunica accesibilidad. Entonces, ¿quién tiene un estilo natural usualmente? Una persona que se ve muy amigable, que dices, él como que le voy a preguntar, voy caminando por la calle y le pregunto la hora, oye, ¿cómo estás? O sea, no te da miedo acercarte, o sea, es aquellas personas que no te dan miedo acercarte, son muy amigables, accesibles, generalmente siempre utilizan ropa cómoda, no les gusta como arreglarse demasiado, usar demasiados accesorios, y prefieren ante todo la comodidad, ¿no? Ese es como el básico de este tipo de estilo. No sé si por ahí algunos de los que también nos escuchan dirán, seguro soy yo, porque a mí la verdad no quiero nada complicado, quiero sentirme cómodo, libre, relajado, tranquilo y demás. Entonces este es el estilo natural. Dentro de los estilos pues también tienen sus desventajas algunos, ¿no? De hecho, todos tienen como una parte no bonita porque, pues, el problema del estilo natural, por ejemplo, es que si no llega a una buena producción, puede llegar a verse fachoso. Es el clásico de, es el desarreglado, el fachoso, ¿no? Por lo mismo de la comodidad. Entonces, el segundo estilo es el estilo tradicional. El estilo tradicional es aquel que tiene subido el tono más que el natural, tiene un código de autoridad un poco más elevado y generalmente son personas pues que siempre utilizan ropa, es el clásico de tengo un traje y lo tengo desde hace 10 años, ¿no? Y pues la verdad es que sigue muy bueno, yo me lo sigo poniendo, sigue, o sea, ¿no? O sea, eso pasa también. Siempre utilizo ese mismo traje, no tengo ningún problema. La verdad es que para mí me importa más la calidad de la prenda y utilizo prendas que no pasan de moda. O sea, utilizan como, ya sabes, pues el traje, una camisa o ropa que usualmente no son prendas como de tanta tendencia, sino es como más básicos. Exactamente, básicos. Entonces, el problema con el estilo tradicional, por ejemplo, es que puede llegar a verse aburridos o pasados de moda, ¿no? Entonces, como en una cero producción, eso es lo que a veces les sucede. O también puede ser la clásica persona, tuve una clienta hace poco que me decía, es que yo, pues la verdad es que siempre todo el mundo me ubica como señora, ¿no? O sea, yo soy como la señora y la mamá, y la verdad es que estoy joven. O sea, tiene 35, 36 años, está muy joven y todo el mundo lo ubicaba como la señora. O sea, es como ese tipo de personalidad a la que casi siempre pues como que te ponen más años o la gente cree que eres más grande por ser más formal. Ahora, la ventaja también de este estilo es que generas confianza, eres una persona que también comunica responsabilidad, entonces pues todos los estilos tienen sus pros y si en una mala producción, pues puedes llegar a verte de determinada forma. El tercer estilo, que seguramente todos dirán, ese soy yo, es el estilo elegante. Todos queremos el estilo elegante, ¿no? Y decir, es que yo seguro soy ese porque siempre estoy impecable y demás. La verdad es que estilo elegante es muy complicado ser estilo elegante porque intervienen muchísimos factores, dentro de los cuales es que siempre lucen impecables. O sea, es la persona que nunca se le va un corte de cabello, siempre trae las manos impecables. Los zapatos limpiecitos, exacto. El zapato, o sea, nada de que el zapato rayado o, no, como que no, traigo una arruga y, bueno, no importa, ya, si me voy. O sea, no, este estilo es como súper como distinguido y también tiene un código de autoridad más elevado que en el caso de otros.
Aquí el problema, o bueno, en el caso de una mala producción, puede llegar a verse como, pues, arrogante o como también un poco excesivo o sobrecargado, demasiado ostentoso. El cuarto estilo es el estilo creativo. También por muchos de la universidad, y supongo que por lo mismo de todas las modalidades que tienen y demás, estoy segura que hay muchos estilos creativos por aquí, que son los clásicos de que no les importa mezclar texturas, colores, no sé, cabellos así de colores y lentes raros y, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Calcetines con sandalias y, no sé, cosas así que dicen, ay, oye, pues a ti se te ve muy bien, pero la verdad es que yo como que no me atrevería tanto a usarlo. Eso es el estilo creativo, y bueno, es muy padre también, comunica, por ejemplo, mucha también accesibilidad, es gente muy accesible, es gente dinámica, comunica originalidad, muchas ideas, creatividad, o sea, es este tipo de gente. El riesgo que corre el estilo creativo es verse ridículo, entonces también habrá que tener una buena producción para no caer en ese problema o en esa complicación. El siguiente estilo es el estilo seductor. El estilo seductor es un estilo muy llamativo. O sea, es aquella persona que pasa por algún lugar y toda la gente la voltea a ver porque pues siempre está como con ropa muy ajustada, le gusta llamar la atención en su manera de verse, de vestir. Usualmente son mujeres que les gusta utilizar escotes, transparencias, minifaldas, o sea, no tienen ninguna complicación con usarlo, les gusta y bueno, no tienen tampoco nada de malo en hacerlo. Hay hombres de este tipo de estilo también. Son hombres que les gusta utilizar la camisa abiertita, o sea, ese tipo como de la cadena y la camisa medio abierta y como galán, ¿no? Como muy galán. Yo también los veo, o sea, siempre que digo, este es un estilo seductor totalmente, porque sí son como los que se ven como muy, muy guapos y como con mucho carisma así de este tipo. Y usualmente los hombres dicen, seguro es gay, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con el otro, no tiene nada que ver el estilo, o metrosexual también. O sea, no tiene nada que ver. Aunque pues los hombres deberían de aprender mucho a cuidarse también, como la comunidad que usualmente es gente bien arreglada, ¿no? El siguiente estilo, por ejemplo, es el estilo, ¿cuál nos hace falta? El dramático. El estilo dramático son personas que van mucho en tendencia, siempre van como a la vanguardia y usualmente utilizan como ciertas tendencias de lo que se usa en el momento y la adecuan a la ropa que tienen en su closet. Entonces, bueno, se utilizan ahorita las faldas tipo patinadora, entonces la voy a adecuar con una camiseta que tengo, con otras cosas y entonces arman un outfit muy en tendencia. Es gente que le gusta siempre estar como muy a la vanguardia, independientemente del precio, porque no quiere decir que también gasten en prendas muy caras. Usualmente al estilo más elegante es el estilo que sí probablemente gaste más en telas, porque le gusta pues telas de muy buena calidad y demás, pero usualmente pues no tiene nada que ver como la calidad de las prendas con el estilo que tenemos. Entonces, no sé si alguno de ustedes de pronto sepa en qué categoría más o menos puede entrar. Esto es como... Yo soy malísima. No sé. ¿Tú cuál crees que eres, Ari? No tengo idea. Me gustaría ser elegante, pero no lo soy. Me gustaría ser creativa, pero no lo soy. No sé. Fíjate que también eso pasa. A veces dices, es que a mí me gustaría ser creativa porque está padre, está súper original y siempre vas como te gustan cosas diferentes. Ya sabes, compras en algunas tiendas poco comunes o cosas poco comunes también, pero a veces no somos ese estilo, o sea, es como un deseo de querer ser de un estilo cuando a lo mejor tú no eres, o sea, entonces yo aquí como lo que aconsejo es, pues, identifica tu estilo. Esos son como los estilos más básicos, dentro de todos esos estilos hay otros subestilos y demás. Y bueno, de acuerdo a las actividades que hagas, pues no es lo mismo un natural que va a la universidad a un natural que trabaja en
en un banco o en otro lado en donde tiene que mantener como ciertos códigos de comunicación diferentes. Pero bueno, básicamente lo importante es como identificar cuál es tu estilo para saber pues cuál puede ser tu error, ¿no? Y tratar como de mejorarlo o de dar alguna comunicación que sea conveniente para lo que quieras obtener. Entonces, sí, a lo mejor lo dejé pensando ahorita de qué seré, no tengo idea de qué seré, o a lo mejor tienen muy claro qué son. También pueden ser una mezcla de varios, o de algunos, sobre todo... O la situación también influye en qué sombrero te vas a poner, ¿no? Exacto, también igual la situación puede influir mucho en qué, ¿no? O sea, si vas a ir a algún lugar, pues ir adecuado a... Como lo mencionábamos la semana pasada, ir adecuado a la ocasión también es importante. Pero bueno, pues con este tipo de estilos pueden darse una idea de cuáles son los que existen, más o menos cuál es el estilo que ustedes tienen y pues qué es la comunicación, sobre todo, que dan de acuerdo a su estilo y cuál es el error que pueden tener también teniendo ese mismo estilo para no cometer ese error y al contrario, sino alcanzar los objetivos que quieran lograr. ¿Tus páginas, querida Samantha? Es myglam.mx, es la página de internet. En Facebook nos encuentran como myglam fashion tips y en Twitter como myglamc. Pues muchísimas gracias. Despedimos el programa Marcas y Medios al Aire. Nos dio mucho gusto contar con la presencia de Roberto Beltrán Tornel y de Samantha Macías. Nada más recordarles, visiten La Agustina, un lugar increíble. Tenemos descuentos, promociones, cócteles, pizzas, vinos. Se encuentra ubicado en la calle de Colima, número 436. Y recuerden, todos los programas pasados pueden encontrar en el canal de YouTube como Marcas y Medios al Aire. En Facebook aparecemos como Marcas y Medios al Aire. Y muchísimas gracias por escucharnos. Chao. Hola, soy Roberto Beltrán, gerente comercial en la Clínica Cerebro. Para mí, Marcas y Medios es un programa que permite que la comunidad estudiantil esté a la vanguardia en el sentido de las experiencias que otros profesionales les pueden compartir. Me parece que es un extraordinario programa y espero que lo escuchen y ahora yo lo escucharé todos los días.